Hola a todos y a todas, soy Rodrigo Cuevas y los que me conocéis os extrañaréis un pouco de verme desta guisa. Pues bien, muchas veces cuando explicamos por qué facemos o deixamos de facer algo, comenzamos con eso de esta lle unha llarga historia. Pues bien, neste caso, lle literal, esta lle unha llarga historia. Este lle el Puente Viellu, que une les dos orielles del río Cares d'Eva. Aquella lle la oriella cántabra, Taunquera, tierra de corbates, y esta lle la oriella asturiana. Entramos en Bustio, el primer pueblo del Camín del Norte a su paso por Asturias. Buen camino. Las conchas de Vieira son una de las maneras de señalizar el Camín de Santiago. Y aquí nos encontramos la primera. Y ya en la primera nos encontramos una cosa muy curiosa. Vente, vente. Las conchas no están colocadas de cualquier manera. Están indicando una dirección. La señalización oficial indicaría que hacia aquí está Santiago. Pero en Galicia y al revés. Como ellos toquen la pandereta al revés, yo creo que también agarren les vieires al revés. Entonces, ellos señalen pa este llau. Y diréis, ¿y qué estáis en Galicia? No, estamos en Bustio, y tal revés. Una de dos, o el canteru ya era gallego, o el capataz no tenía ni idea. Esa larga historia de la que vos falaba entama ya por el siglo IX, cuando se descubre la supuesta tumba del apóstol Santiago, na provincia occidental del Reino de Asturias llamada Galicia. El rey de Asturias, por aquel entonces Alfonso II el Casto, decidió organizar una expedición para certificar el hecho. Y desde entonces, miles, millones, decenas de millones de peregrinos hicieron el mismo camino que él hizo. Güey, 1200 años después, estoy yo aquí repitiendo esa misma historia. Llamo Gabriel, vienes de Colonia, Alemania. Soy 3 semanas de Camino del Norte, viene de Irún. I make this way because I have a sabbatical year. I have 1 year free and I have enough time now to go this way and to think about my life, and I have 3 children and a husband, and I wanted to let them a few time alone, and I wanted to be alone. Ya hice mi primer kilómetro como peregrino. Bueno, estamos llegando a la ermita de Nuestra Señora del Carmen, en Colombres. Allá al fondo tenemos la cordillera cantábrica, que está guapísima en esta época. Ahí atrás dejamos la ría de Tina. No vos creáis que porque este se llama el Camín de la Costa, vamos a estar yendo por playas todo el rato. De fechu, son contáis las ocasiones en las que vemos el mar cerca. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Y esta placa que hay aquí? Esta la hizo un hermano mío. Y ahora está un poco vieja, ¿no? Hay que restaurarla. Yo quería lijarla. Vamos, y prepararla, porque están los chavales que andan por ahí por las noches. Lo rompieron todo. ¿No ves cómo está? Sí. Esta estaba muy guapa, ¿eh? ¿Hace cuántos años lo hizo esto? Esto tenía, bueno, pues esto estaba todos en la Franca, llevará ya 20 y tantos años. Ah. Esto es roble, ¿eh? Y de roble, ¿no? Esto es roble, esto es bueno. ¿Y qué yo lo que pongo aquí abajo? Aquí abajo a Santiago, pone Camino de Santiago. Sí. 427 kilómetros. Una tiradina, ¿eh? Una tiradina. Hostia. Y entonces aquí, y tradición, cuando pases, encender una vela, ¿o qué? El que quiera, sí. El que quiera. ¿Tienes mechero? Sí. Esta voy a encenderla al mi huelu. Muy bien. Hay muchos caminos que atraviesen Asturias para llegar a Santiago, pero 3 son los principales. El primero, el Camín del Salvador. Entra por Puerto Payares y llega a Uvieu. El segundo, el Camín Primitivo, que el que fizo Alfonso II el Casto, que empieza en Uvieu y sale de Asturias por el Puerto Lacebo en Grandas de Salime. Y el tercero, que el que escogimos para empezar esta serie, entra en Asturias por Bustio y sal
por Sant Tirso de Abres. Buen camino. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen camino, bienvenido a Colombres. Gracias, Rodrigo, encantado. Yo, Sergio. Entonces, ¿qué relación tienes tú con el camino? Bueno, yo soy actualmente responsable del Polideportivo Municipal y durante 7 años sirvió como albergue de peregrinos. ¿Sí? Sí, fue una experiencia, de verdad, si llevo 14 años en el Polideportivo, fue la experiencia vital más bonita que he vivido durante esos años. Qué bonito. Empezó a ser albergue en torno al año 2007. De aquella había esa famosa burbuja financiera, económica, como lo quieras llamar, Sí. y por parte del mundo empresarial incluso no interesaba el peregrino, erais tratados más como mochilero, Ya, literalmente. Dábamos un poco de respeto, ¿no? Como, bueno, este que viene aquí. A gastar no viene. ¿Qué sucede? Que años después la situación ha cambiado. El peregrino y el camino así en Colombres, porque lo he vivido en primera persona, es una ventana al mundo, es decir, porque por aquí pasaron nacionalidades de todas las partes del mundo, pero de todas. Te puedo hablar de Australia, de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de cualquier país de Europa que me nombres, ha pasado algún peregrino por aquí. Sí. Porque tú lo que te vas a encontrar en el Camino de Santiago es entre lo que es el peregrino, esos valores que se han perdido muchas veces en la sociedad. Entonces le das un toque realmente especial, esa solidaridad, el compartir la comida, O sea, que es verdad que hay ese buen rollo entre los peregrinos que no sabes si es mito, porque todavía Sí, no estuve claro. en un albergue. Sí, o sí, si sí. es verdad, o sea, es verdad. Es verdad. Esto viene a ser una obra que hizo el ayuntamiento como guiño de recibimiento al peregrino. Es decir, cuando entras a Colombres, lo primero que te encuentras es esta pequeña fuente que ves que simula una concha. Y cuéntame alguna experiencia de esas que se viven en los albergues, de cuando tú A ver, estuviste pues tantos años. Sí, pues te llegan de todo tipo, gente que viene, oye, que he olvidado los palos en el albergue anterior. Tú ten en cuenta que cuando llegan aquí, vienen después de andar etapas de 20 kilómetros, suelen venir de San Vicente de la Barquera, de Comillas, suelen ser un poco los lugares de salida. De tener que coger mi coche y acompañar al peregrino hasta Comillas en busca de los palos, pero una vez que llegas a Comillas te enseñan el albergue, ves todo, después el juntarnos a cenar, tú qué traes, es decir, todo el mundo allí aportando su granito de arena. Y cenando en común, ¿no? Cenando en común, cada uno contando sus experiencias en el camino, porque cada etapa es un mundo. ¿Qué es lo que más les preocupa a los peregrinos? A ver, el peregrino Aparte del tiempo, el tiempo también, ¿no? Fundamental. Siempre están el español el tiempo, el inglés de Wither, Sí. pero sobre todo les importa el lugar donde poder alojarse, es decir, la búsqueda de albergues. ¿Y cuál fue el peregrino o la peregrina más peculiar que te encontraste? Pues la peregrina más peculiar fue una chica que venía vestida de novia, reivindicando un poco el fenómeno de la mujer, y venía vestida de novia y traía un burrito, tiraba de un burrito, y el burro era el que le llevaba, digamos, toda la carga. Ya que estamos por Colombia, decirte que esta es una casa indiana. Esta se llama la Casa de los Leones, y un poquito más adelante, en este caso más atrás, está la escuela que creó Íñigo Noriega Lasso, que era una escuela de comercio, para los que antes de emigrar a hacer las Indias, pues llevaran cierta preparación, no como ellos que Fueron allí sin preparación ninguna. Pues muchas gracias ya por acompañarme este toca trozo. la despedida, nada, Sí. indicarte no obstante que bueno, ahora ya es seguir, que no se te olvide la concha, la sí. flecha amarilla, girar hacia la derecha, todo de frente, y que tengas de verdad un buen camino. Pues muchas gracias. Buen camino, amigo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Acabo de conocer a Sergio. Uy, qué pelos. Me quedó ganas de hablar un poco más con él sobre toda la historia indiana, ¿no? En muchos casos no hay una riqueza del todo limpia. A mí pásaseme por la cabeza muchas cosas, ¿no? ¿De dónde salió todo este ladrillo? Que no es ladrillo, y piedra, pero ¿de dónde salió todo esto? Buen camino. Voy a visitar ahora a Amador, que es el párroco de Colombres y sabe un montón de cosas sobre el Camino de Santiago. ¿Qué es para ti, Amador, el Camino de Santiago en Colombres? Pues es una riqueza que hemos heredado de la historia. Yo te diría en primer lugar que Colombres es la puerta de Asturias con Europa y con el mundo, y nunca mejor dicho, en un sitio que fue caracterizado a lo largo de la historia por la emigración. Colombres fue un cruce de caminos a lo largo de la historia, porque por aquí venían los peregrinos del camino francés.
desde Palencia, en la abadía que tenían allí los monjes cistercienses de Levanza, que ellos fundaron otra abadía en Tina, se conservan sus ruinas. Aquí tenemos la imagen de Tina, Santa María de Tina, y los restos de esa abadía que tengo referencia. Bueno, pues los peregrinos del interior venían a Santo Toribio de Liébana a adorar el Lignum Crucis, que lo tenemos precisamente aquí, ¿no? El Lignum Crucis, la cruz de Cristo, y de allí venían por toda la calzada romana caminando hasta Colombres. Subían a Rodriguero, cruzaban el río Cares por el puente Yes, que es romano, ahí se conserva muy bien, y en Vilde, al lado de Vilde, en el Pozo del Ángel, pasaban los peregrinos de la costa. ¿Los que venían del otro lado? De la costa, o del norte, el camino del norte o de la costa, cogían la barca, llegaban al pozo, pasaban el Pozo del Ángel y subían hasta Colombres. Y después los peregrinos continuaban a Santa María de Tina, y de ahí iban ruta a Oviedo para ver al Salvador, al Señor, y después al patrón, al criado, como aquel dicho que dice, no, si vas a Santiago a ver al patrón y no pasas a ver al Salvador, pues vas a ver al siervo y no al Señor, ¿no? Sí. Y a la vez también surgieron otros caminos secundarios, porque también los peregrinos subían por el actual río de las Cabras, sí, a Covadonga, a visitar la Santina, ¿no? Muchas veces a lo mejor a ti te faltan fuerzas, es la experiencia del camino, y te faltan fuerzas, pero tienes otro que te va a echar una mano y te va a ayudar. O ves tú que vas caminando y ves a alguno tirado al borde del camino y no puedes pasar de largo, no puedes ser indiferente, tienes que coger, levantarlo para que se incorpore y camine contigo. ¿Y tú, Amador, qué opinas entonces de...? Porque bueno, hay muchos tipos de peregrinos, ¿no? Hay peregrinos que hacen el camino con una visión más religiosa y otros que lo hacen con un punto más de ocio. Hombre, Rodrigo, yo creo que la palabra peregrino tiene unas connotaciones profundas, ¿no? El peregrino es aquel que sale de sí y se pone en camino de búsqueda, de sentido a su vida, de valores que llenen su vida interior, ¿no? Cuando mi madre me decía de pequeño de ir a misa, yo le decía, yo no me hace falta ir a misa, mamá, yo llévame a una montaña. Y allí es donde yo encuentro la comunión con la naturaleza. Para mí la naturaleza es donde aprendo, donde cultivo todos esos valores interiores. Mira, aquí estamos ya ante un icono precioso del Camino de Santiago, en el primer tramo a su paso por la Asturias Oriental. Es la ermita del Santo Cristo del Bao. Las ermitas en el Camino de Santiago dedicadas a Cristo es muy común. Bueno, primero decirte que hasta 1834 Ribadedeva era de Cantabria. En 1834 el ministro de Fomento Javier del Burgo, pues es quien ya pone los límites de Asturias y Cantabria en lo que es el río Cares-Deva. Y antes el límite estaba puesto en el río de las Cabras. ¿Y esta capilla qué significaba para los peregrinos? Todo. Aquí al lado, en pared común con la capilla, hay un local que era el lugar del ermitaño. Y por las noches tenía la luz encendida para que los peregrinos vieran que había una casa en donde iban a ser acogidos, porque había salud. Y ahí llegaban los peregrinos, ahí pernoctaban, descansaban para seguir la ruta. Y después había mucha devoción al Cristo del Bao. Históricamente, una iglesia como lugar, ¿qué ofrece al peregrino o qué debería ofrecer? Pues mira, en primer lugar quieren los peregrinos que a las 7 de la mañana la iglesia esté abierta, porque quieren entrar a rezar. ¿Y lo encuentran? Muchas veces no. Hay que reconocer que es una carencia que tenemos en muchos sitios en el Camino de Santiago. Bueno, Amador, pues un verdadero placer haberte encontrado. Prestóme por la vida. A mí también, que nos sigamos encontrando en este viaje de la vida y buen camino, ¿eh? Gracias, un placer. Adiós. Me temo que esto del camín no es solo pegar 4 corcovos, como decía mi abuelo. Yo creo que la familia es algo muy importante porque es el sitio donde te tienen que transmitir amor. Yo creo que las familias son tan diversas como te ha demostrado que son hoy en día, y que lo más importante es la transmisión del amor. Para que una persona tenga empatía, tiene que saber lo que es el amor. Buen camino. Ya estamos en La Franca.
ya atravesé todo el concello de Ribadedeva, que vos preguntaréis, ¿por qué se llama Ribadedeva? Yo también me lo pregunté. Pues porque está na ribera del Deva. Como también se llama así Ribadeo, Ribadesella. Ribera significa playa. Playa en realidad y un término moderno. Ya decía un cantar, non quiero zapato baixo que se me llena de arena. Non quiero mozos de arriba que los tengo en la ribera. ¿Teníalos en la playa? ¿Quién no tiene un mozo en la playa? La etapa que estamos haciendo hoy va desde Bustio a Llanes, que son más o menos 24 kilómetros con unos 300 metros de desnivel. Así a un paso moderado podríase hacer en 6 o 7 horas, pero yo, como creo que la puntualidad y es más bien respetar los horarios del universo que los del tren, voy a echar todo el día. Buen camino. ¿Y qué sería del camino sin los albergues? Pues aquí, en La Franca, tenemos uno. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Bueno, Pilar, yo estoy alucinando porque yo pensaba que los albergues eran sitios más bien austeros, con un montón de literas, hay incluso de 3 pisos, y de repente entro aquí, en tu albergue de La Franca, y esto es como si fuera una casa, pero una casa bonita además. Es que es mi casa y es mi concepto de albergue. No tiene nada que ver con los albergues austeros que tú dices que tienen todo mi respeto, pero los considero también muy fríos, y a la hora de plantearme otra vez estar en el camino, pues decidí hacer algo muy personal. Tú recibes a los peregrinos como si fuera en tu casa, Sí, ¿verdad? como si fuera mi familia. Incluso descalza les recibes. Sobre todo descalza. Que es como tú, estás siempre aquí en tu casa. Soy yo. Yo soy así. Cuéntame, Pilar, ¿cómo te dio por hacerte hospitalera? ¿Cómo te dio por abrir un albergue? Yo hice mi primer camino en el 2005 Como peregrina. como peregrina. Y fue lo mejor que me pudo pasar, porque a raíz de ese camino decidí de alguna forma estar siempre en él. Y para estar siempre en él, qué mejor forma de ser hospitalera, ¿no? ¿Y por qué elegiste La Franca? No es que fuera precisamente este lugar, simplemente yo me vine a hacer este camino para buscar mi lugar, y digamos que en este tramo tuve vivencias muy especiales, y bueno, pues no sé exactamente por qué. Entonces el camino realmente modificó tu camino personal, tu camino vital, fue modificado por el camino, ¿verdad? Para mí el camino, aparte de que me lo está dando todo, cuando hice mi primer camino fue un antes y un después en mi vida. El camino es algo mágico, hay que vivirlo. ¿Y a qué te dedicabas antes de ser hospitalera? Pues soy florista, aparte de hospitalera, sí, bueno, tenía mi propio negocio y... Bueno, se nota un poco, ¿eh? Que eres ahora no me extraña saberlo. En el camino nos mostramos tal como somos, sin dobleces. Y bueno, pues anécdotas, sí, pues desde el señor que se cogió las llaves del albergue pensando que era en su casa. ¡Hala! Y se las llevó y me dice, ven a recogerlas que tengo aquí tus llaves. Momentos emotivos, sí. Uno que me llamó muchísimo la atención, y es que era una pareja que venía haciendo el camino, y al llegar aquí él solamente me hablaba de sus padres. Digamos que durante toda la tarde y después en la cena fue algo muy emotivo, porque creo que ese día estaba dedicada a él, no solamente yo, sino toda la gente que estaba en el albergue, porque recuerdo que mencionó que en Navidades, en su casa, se hacía un determinado menú. Y es que casualidades, ese día mi vecina me trae ese mismo menú para cocinarlo. Entonces el señor estaba tan agradecido, fue muy emotivo. O sea, son pequeñas anécdotas que bueno, que te hacen realmente disfrutar. Uy, pero esto es justo lo que yo necesito. Uy, después de andar tantos kilómetros, con razón que lo llamaran hospitales antiguamente. Se te cura todo. Mira. Llegamos a uno de los momentos importantes del camino, que es sellar la credencial. La credencial es el pasaporte de los peregrinos. Sin esto, no podrías entrar en ningún albergue. Y tienes que ir sellando en cada etapa
pues yo qué sé, en la gasolinera, en la tienda de mascotas más cercana, en lo que encuentres, te lo tienen que sellar para demostrar que hiciste todas las etapas del camino. Y yo, como tengo aquí a Pilar, que sella, que yo un primor, Importante. ¿hay que me pones? La fecha. La fecha. Y mi toque personal. Guau, genial. Me Que es encanta. mi talismán. Me encanta. Oye, ¿y me acompañarías un trozo del camino? Por supuesto, pero con una condición. ¿Cuál? Que camines descalzo como yo. Hombre, va, pues eso está hecho. Vale. A ver, Pilar, pues dame algún consejo para hacer el camino. Por ejemplo, cómo cuidar los pies. Pues esto es algo muy personal y que no a todas las personas nos van bien las mismas cosas, pero para mí algo muy básico es cuidarlos al máximo, por supuesto, un buen calzado. Un buen calzado, pero que no sea nuevo. Eso para mí es lo mejor. Luego hay pequeños trucos, como ¿conoces el de la compresa femenina? No. Eso es ideal para que no te salgan ampollas y para que tu pie vaya acolchadito. Poned una compresa debajo. Sí, en la como planta. plantilla, como plantilla. Una compresa femenina Sí, porque la masculina va fatal, ¿verdad? fatal. Aunque no suene muy bien, eso es un buen remedio. Una cosa muy importante para mí que yo utilizo mucho, sobre todo a los peregrinos, es el aloe vera de la planta natural. Cuando llegan con ampollas, después de una buena ducha, les corto una hojita y Y te la frotas. se la frotan y eso es mano de santo. Y por ejemplo, si te persigue una vaca en medio del camino, ¡Uf! ¿qué haces? Huiría, les tengo pánico. Una vez me persiguió una por culpa de la perra, que fue a oler un xatu que tenía ahí una vaca, y la vaca se cabreó, empezó a perseguirnos, no estaba haciendo el camino. Y claro, estaba en ¿tú otro sitio. corrías? No, yo no corría, yo intenté guarecerme en algún sitio, me metí detrás de un muro, pero detrás del muro estaba el río, y la vaca no nos dejó salir, no había por dónde salir, y al final tuvimos que tirarnos al río y cruzar. Y cruzar. Pues mi sueño de toda la vida es criar una xata desde pequeñina, a biberón, y así poder montarla y andar por los pueblos cantando encima de una xata. ¿Tú te imaginas? Como si fuese un caballo. Como si fuera un caballo, pero en xata. O sea, cuando sea una vaca ya. Sí, claro, pero bueno. Ese es mi sueño, mi performance de la vida. Bueno, Rodrigo, estamos llegando al final de mi trayecto contigo. Sí, ya me voy a poder calzar. No, sí, eso sí, si quieres. Me encantaría continuar el camino, pero mi trabajo y el resto de peregrinos me esperan. Y como ves, te despido aquí, en el límite del concejo de Ribadedeva con el de Llanes, en este hermoso puente sobre el río Caura. El saludo de los peregrinos ya sabes cuál es. ¿Cuál? Siempre nos saludamos con buen camino. Sí. Yo te voy a despedir con el saludo que en la Edad Media los peregrinos usaban para desearse buen camino, que es Ultreia. Ultreia. Sí, y tú me tienes que contestar, ¿y su sella? Y su sella, Pilar. Eso es. Pues un placer. Un placer. Hasta siempre. En el camino los abrazos son imprescindibles. Pues muy bien. Buen camino en tu vida. Buen camino. Y su sella. Me llamo Laura, vengo de Cataluña, de Granollers, y llevo haciendo el camino durante diferentes años. Agarro las vacaciones de Semana Santa y aprovecho para hacer trocitos. Y nada, creo que voy a llegar a Llanes hoy y la motivación para hacer el camino es pues poder disfrutar de unos momentos de tranquilidad, de paisajes súper bonitos y ir encontrando gente por donde vas. Y a lo largo del camino, pues una anécdota que recuerdo es que cuando llegaba para Bilbao conocí a dos chicos, íbamos caminando así bastante rapidito y al final doblamos etapa y sí, llegamos a Bilbao, pero de noche tuvimos que llamar al albergue para que nos esperaran abiertos. Pues acabo de entrar en el concello de Llanes y aquí tengo una representación de las 3 velocidades de la historia de la humanidad. La primera de ellas sería el caminar, después, en una ansia de aceleración propio de la humanidad, tendríamos el puente rodado y después tendríamos esta que es la más ruidosa, la que nos está aquí interfiriendo un poquillín el ruido de los pájaros, que es la gran autovía del Cantábrico. Buen camino. Ahora estoy llegando a la venta de Santiuste, que es una venta que ya mencionaba Jovellanos, va 200 años. Bueno, en aquella época las ventas dejaban bastante que desear en cuanto a salubridad, no como hoy en día, que son
un lujazo, como vimos antes en el de Pilar. ¡Madre! Lo que me gusta a mí una casa abandonada. Mira qué bonito escribían antes, ¿eh? ¡Qué letra! Un verano a cuadernillos rubio me hacía falta a mí. Para escribir así. La Franca, 1954, José no sé qué, Tres Palacios, Díaz, Arenas de Cabrales, 1961. Y ahora por fin voy a ver el mar. Ahí detrás de estos escaños, a ver, ahí, está el bufón de Santiuste, que hoy no tiene mucho sentido baixar porque la mar está muy serena, pero lleva una visita muy recomendable. Al hombre que más quería, en la calle me encontré. Al hombre que más quería, y le dije mala sangre, por ti me veo perdida, y ya no me quiere nadie. No me acuerdo de esta canción. Pues esto es un mojón oficial. Aquí vemos dos de los símbolos más importantes del Camino de Santiago. La flecha y una creación del cura Elías Baliña, más conocido como o cura do Cebreiro, que hizo una tesis sobre el Camino de Santiago en los años 60 y decidió señalizar todo el camino francés con esta flecha en 1984. Y la concha es un símbolo mucho más antiguo, porque ya aparece en el Códice Calixtino del siglo XII, y era un premio que se daba a los peregrinos cuando llegaban a Santiago. De hecho, estaba prohibida la su venta fuera de Santiago. Incluso había un barrio que se sigue llamando el barrio de Concheiros, a la entrada de Santiago, por donde entra el camino. El camino de la costa o camino del norte tiene 285 kilómetros por Asturias, y en total hasta Santiago son 500 kilómetros. Lo que me ha motivado a hacer el camino pues son diferentes razones, pero sobre todo es olvidarse un poco del estrés y de la rutina diaria y encontrarse también un poco a sí mismo en diferentes situaciones que no tenemos todos los días. Como anécdota, pues hemos de decir que la primera etapa, cuando salimos desde Queveda, el tiempo no nos acompañó mucho, hacía muchísimo viento, lluvia, y sin embargo, pues como aquí dicen, al mal tiempo buena cara, lo hicimos todo bastante bien, lo logramos todo, y algo también que debemos decir es la gente que hemos encontrado por el camino y también en los hospedajes, los dueños, muy amables y siempre dispuestos a ayudarnos. Fue una cosa, está siendo una cosa que nos está marcando el camino. Ya estoy en Buelna, y este es un buen momento para contaros la historia del principio del Camino de Santiago. En el año 813 reinaba en Asturias Alfonso II el Casto, y los moros y los cristianos andaban disputándose las tierras del Duero. Llegó la noticia de que un anacoreta o ermitaño llamado Pelayo, otro Pelayo, pero no el mismo, 100 años después, había encontrado la tumba del supuesto apóstol Santiago cerca de Finisterre. Y vos preguntaréis, ¿qué es una anacoreta? Pues una anacoreta eran unas personas que se dedicaban a la meditación y vivían en medio de un bosque o en una cueva y con lo indispensable prácticamente para vivir. Bueno, pues este anacoreta, Pelayo, topó un día un montículo, posiblemente un túmulo, y sobre él unas extrañas luces, y oyó unas aún más extrañas voces que decían que ahí estaba enterrado el apóstol Santiago. Y efectivamente, al acercarse a aquel túmulo, descubrió que ya era una tumba. Sin pensárselo dos veces, corrió a comunicárselo a Teodomiro, que ya era el por entonces obispo de Iria Flavia, lo que hoy conocemos como Padrón. Teodomiro fue a confirmar el hallazgo y raudo y veloz acudió a Alfonso II para contarlo todo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí. ¿Cómo se llama usted? Maripaz. Maripaz. ¿Y de aquí de
Soy de Buelna. Ah, de Buelna. Ahí, de ahí vengo yo, justo ahora. Ah, sí. Pueblo guapo, ¿eh? Ahí vivo de la iglesia. Oye, ¿qué te parece a ti esto de los peregrinos pasando por aquí todo el día, por tu pueblo? Bueno, pues me parece bien. ¿Sí? Sí. Gústente. No me parece mal. ¿Y antes, cuando ya eras joven, también pasaban así como ahora? No. ¿No? ¿Ningún? Ninguno. ¿No? No, yo no me acuerdo. ¿Alguno? No me acuerdo. Lo que había eran pobres y gitanos. Pobres y gitanos pasaban. Muchos. Gitanos de los antiguos, de los que iban en carro. Normal. Cesteros. Sí. Quincalleros. Sí. Vendiendo. Sí. Y viendo tanto peregrín por aquí pasar, ¿no te apetece ir hasta Santiago caminando con ellos? No. ¿No? No. Un albergue allí. ¿En Buelna? En Buelna. Ah, no sabía. Lo hicieron un albergue. Pasé por delante. Y allí pasan, y por donde mi casa pasa muchísimo. Y me queden ahí a dormir algunos. Y me preguntan para ir a Cubijero. Ah, claro. Me preguntan que dónde queda y dónde van. ¿Y ahora para ir a Santiago por dónde tengo que seguir? ¿Por dónde? Por allí, por allí. Por ahí. ¿Por allí? Por allí tienes que ir. Está allí la iglesia de San Acisclo, de Pendueles, que tiene este pórtico que es una maravilla, y gótico. Pueden verse en los capiteles, tienen grabados de parres, tienen un pescado, tienen una rana, 2 círculos. La verdad que es una maravilla. Y una maravilla el pórtico, porque el resto lleva un poco, si vos fijáis, pastiche de estilos, que en realidad es lo que vamos a ver en el camino. En todo el camino vamos a ver una cantidad de estilos tremenda. Vamos a ver románico, prerrománico, que es el autóctono asturiano, gótico, clásico, alto élfico, de todo. My name is Silke. I'm from Germany. I'm in the near of Düsseldorf, and I'm going the Camino with 2 friends of mine. My personal motivation is to go the way, only to go the way, and yes, make experience on the way. My personal highlight is the helpful people and to learn the Spanish people. Ya me están empezando a doler un poco los hombros de la mochila. Pero bueno, y el paso del tiempo. Sino que lo pregunten aquí al Palacio de Mendoza Cortina. Yo lo puedo contrarrestar con un poco de Q10, con un poco de vitamina E, pero aquí, como no pongan un poco de perres, va para abajo, ¿eh? Todo pasa, todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Y aquí estamos a la salida de Pendueles, en uno de los sitios de confusión que vamos a topar por todo el camino. Como veis, hay unas flechas amarillas que van para allá, pero en realidad el Camino de Santiago va por ahí. Lo que señalan estas flechas son el E9, que hay un proyecto de GR de gran recorrido que pretende unir Escandinavia con Gibraltar. Pero eso ya casi para otro día. Para continuar con el culebrón que vos venía contando, teníamos 3 personajes. Pelayo, la anacoreta, Teodomiro, el obispo de Iria Flavia, y Alfonso II, el rey. Alfonso II organizó una expedición para certificar la veracidad del hallazgo. Imagináis la importancia del hallazgo, que ya era el único discípulo de Cristo enterrado en Europa. Vamos, a Alfonso II tocó y la lotería aquel día. Alfonso no quiso desaprovechar esa bicoca y mandó construir una basílica en el lugar donde se encontraron los restos de Santiago el Apóstol. Al poco empezaron a llegar peregrinos, primero de Asturias, luego de Galicia, después de otros reinos cristianos del norte de la península y finalmente de lugares tan lejanos como Aquisgrán, la capital de Carlomagno, el hombre más poderoso de Europa. My name's Richard. I'm 29 years old from England. I'm a language and culture assistant in a high school in Madrid. We're doing the Camino de Santiago, myself and my wife, for Semana Santa. And it's been a really nice experience, a big challenge, but it's been enjoyable. We started in Santander and we are going until Oviedo. The first 2 days were super tough. With a lot of rain, so walking for 8 hours in the rain. What they say, the rain in Spain falls mainly on the plains, is not true. Camino.
Bueno, entonces, ¿qué tal Maribel por allí por casa? Bueno, pues ya ves, con la edad ahí, cuidando sus gallinas y allí por el huerto, porque ahora ya sabes, todavía, ahora que empezar a preparar. ¿No echaste mucho? No, todavía nada, todavía no hicimos nada. Pues este es Javier, es un amigo mío de San Roque de la Cebal y nos va a acompañar este tramo del camino. ¿Ya viste algún peregrino hoy por aquí? Sí, esta mañana me encontré a dos. ¿A dos? Una pareja, sí, se van para allá. Pero que creo que... Vienen de Alemania muchos, ¿no? ¿De dónde sí, vienen? Sí, y de Checoslovaquia también estuve con uno que venía de Checoslovaquia. Ah. Sí, no, aquí, bueno, vienen de todos sitios. ¿De dónde Lo que es? más gracia me hizo encontrarme a su madre, sería con una cría, no tenía más de 14 años. Ajá. Y la verdad que iba más contenta con su mochila. Sí. Oye, ¿y esto? Esto es la capilla, le llaman la capilla de las ánimas, Ajá. que era una capilla que tenía unas rejas y los peregrinos, o gente de... Bueno, por aquí antes a veces pasaba mucha gente de fuera también, y echaban dinero. Y los recogían los leprosos, que había un hospital o un lazareto que había aquí en San Roque, que se fundó en el siglo XIII, porque entonces de aquella... Había mucha gente y te imaginas que, claro, la limpieza apenas existía y había las enfermedades, no se curaban. Ajá. Y había muchos leprosos. Muchos leprosos. ¿Y aquí qué pone? Si buena ventura espera quien de viaje va, una limosna a las ánimas da. ¿Había mucho leproso por aquí, Javier? Muchos. Según la historia, pues muchos. Entonces, pero no podían andar de día. Ah, ¿no? Salían de noche. Y claro, y la gente, pues claro, no había luz. Sí. Y la gente, para que supieran que la gente, los vecinos, que salían, que andaban ellos por allí, decían, andar de día, que la noche es mía. San Roque es muy guapo. San Roque no creas que solo... Mucha gente se piensa que solo es la carretera y los talleres y las gasolineras. Sí, sí. Pero qué va, San Roque tiene unos barrios guapísimos. Hay muchos que no pasan por aquí, muchos peregrinos. ¿No? Pero muchos, con todo lo guapo que es el pueblo y lo que tiene este pueblo, porque el patrón es San Roque peregrino. Pero San Roque era peregrino, ¿no? El patrón del pueblo. Sí, el patrón del pueblo, claro, es peregrino. Está con su perro y su... Entonces vienen por la costa, vienen o mal informados o confundidos. Ah, claro. Por eso lo vi yo en Pendueles, que estuve antes justo, claro. Y había unos fleches que tiraban todos para el GR, para la costa. Es la zona donde se hacen noche y luego allí pues ya vienen por la costa. La verdad que es muy guapo. Sí. Pero no es el camino de Santiago. Viva San Roque. Es grande. ¿Y el perro? Bueno, viva San Roque y el perro. ¿Y esta casa que hay aquí, esta ruina? ¿De qué? Bueno, esto era una venta de las que había antes, la venta cuetos. ¿Qué eran las ventas? Era donde paraban las diligencias a cambiar y a pasar la noche. Ajá. Y los peregrinos y muchos canteros también. Y venían con sus familias y todo a trabajar por aquí, entonces, pues, claro, era donde se hospedaban. Porque antiguamente igual venían a trabajar haciendo el camino, igual tardaban un año, ¿o qué? O más. O más. Bueno, pues cuando vinieron, cuando se hizo la Catedral de Santiago, venían muchos de Inglaterra. Uh-huh. y por aquí, venían trabajando por los pueblos. O sea, el camino no se hacía como ahora, que lo haces en vacaciones, tires un mes para adelante y llegues, no. Eran los peregrinos y venían trabajando y todo. Y vivíes el camino de verdad. Por aquí se pasó Carlos Dante, uh-huh, con 17 años, para coronar el rey de Castilla. Cuando lo iban a coronar. Sí, era el futuro Carlos I de España. Pues vamos hasta ahí, hasta la malatería. Muy bien, vamos hasta la malatería. Mira, esto era el hospital de leprosos, sí, o el lazareto, que le llamaban. Y era, pero aquí no queda nada, aquí ya está todo lo enterraron. Todo lo enterraron, todo. Bueno, Javier, sí, bueno, pues hasta aquí, un placer. Bueno, nos vemos. Encantado. Hasta la próxima. A ver. Que vaya muy bien. Y como se dice siempre, buen camino. Gracias. ¿Cómo son esos paisanos y esos paisanes? Muchas veces cuesta más, todavía sorprende más verlo en un paisano, porque un paisano parece que normalmente no son tan sensibles, muchas veces son más brutos, más ariscos, ¿no? Y a Javier, y puedes ver esa sensibilidad tan antigua, esa sabiduría, y una persona tan inteligente,
tan lleída, tan trabajada, porque sabe mucho, porque lee mucho, pero no solo por eso, sino porque trabajó mucho. Yo creo que son las dos formas de hacerse una persona culta, cultivar el cerebro y cultivar la tierra. ¡Ay, el patín! Mira, hay un pato. Un pato, un cuervo, tan como quieren. Oli. Hola. Hi, my name is Florian. I'm from Stuttgart, Germany. Want to grow like personal. And yeah, I met beautiful people on the Camino and we came as individuals, but we were meant to be met. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Bien, ¿vendrás cansado? Pues un poco de la cuesta. Pues, no te digo, es que el camino, amigo, tela. Bueno, ya llevo unos kilometrinos hoy. Claro. Sí. ¿Y esta capilla cuál es? El Cristo. El Cristo. Y es de los de la Portilla. Ah, ¿del bando de la Portilla? No, del bando no. Eso no es bando. Es un barrio de Llanes. ¿Y entonces aquello que era? Lo del ermitaño. La casa del ermitaño. Sí, pero bueno. Que era el que cuidaba la capilla. Se supone. Aquí siempre veníamos a traer velas. Ajá. Ahora ya no se pueden dejar encendidas, ¿eh? ¿Ah, no? Porque se pueden prender las capillas. Ahora ya no dejan en ninguna parte. ¿Y tú hiciste el Camino de Santiago, Elena? Sí. ¿Jacisti, como dices aquí? Jacisti, no, eso lo dicen en Jontoria. Aquí se dice se hizo. ¿Sabes qué? Que le empecé en Santander. ¿Y qué tal los pies? ¿Dolían? No. ¿No? O sea, porque a mí ya hoy me duelen un poco. Sí, no, pues a mí nada. Hay gente que le sale ampollas. Hombre. Pero yo no. Yo tengo que mirar cuando llegue a casa. Hubo gente que sí, pero llevábamos... O que le cae una uña. Pero llevábamos un médico y enfermera. Y entonces aquí también había un ermitaño, como el que encontró la tumba del apóstol Santiago. Sí, aquí vivía, en esta casuca. ¿Y qué función cumplía aquí? Pues oye, no sé, aquí viviría de lo que tenía para plantar o lo que le daban de limosna. ¿Quién y daba limosnes? Pues ¿Pasaban los peregrinos? Los peregrinos y la gente que subía de la villa. Los peregrinos bastante probes serían, los probes. Provinos. No como ahora, que ahora son ricos. Pero antes los provinos tenían que ir pidiendo por los pueblos. Viven pidiendo mucho. Hombre, ¿no? Claro. Y aquí suben Vía Crucis también. Aquí suben Vía Crucis, sí. Desde abajo, desde abajo, desde la Portilla. O sea, sí, desde ahí. Desde la Portilla. Sí. Bueno, Elena, pues un placer. Pues nada, muchas gracias. Mil gracias. Igualmente. Y nada, buen camino. Bueno, pues igualmente, ¿eh? Venga, adiós. Llanes, por fin. Me quedan 2 kilómetros nada más de ruta y ya cuesta abajo, así que ¡hala! Me encanta Llanes y un sitio en el que yo no tengo familia, pero vine muchos veranos. ¿Quién no vino un verano a Llanes? Además yo ya venía, cuando yo era guaje, mucho con mi pa, vivimos mucho a Torimbia, el color de la roca caliza, les cases de ese color calizo que dan como una luminosidad diferente a los pueblos. Llanes, que tiene una de las canciones más guapes que hay en Asturias, que dice eso de: éntrate en mi barca, linda morenita, éntrate en mi barca, linda morena, éntrate en mi barca, linda morenita, éntrate en mi barca, linda morena, saca... Ya no me acuerdo la mitad, pero... Si alguna de ellas cayera en el río, será la esposita de don Rodrigo. Éntrate en mi barca, linda morena, éntrate en mi barca, linda morenita, éntrate en mi barca, linda morena, sácala barquero, cuerpo garrido... No me acuerdo. Se me va la letra, estoy viejo. Ya toca descansar y recordar. Hoy pasaron muchas cosas, muchos pasos, conocí mucha gente, mucho paisaje y mucho paisanaje que tendré que ir incorporando a mi equipaje vital. ¿Será cierto eso de que el camino cambia a las personas? Ya os lo iré contando. Ya sabéis, buen camino.